Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más para impartir una conferencia sobre el tema que más me apasiona y creo que a ustedes también les apasiona. Volvemos al Imperio Romano para hablaros de uno de los periodos más convulsos no solo ya del Imperio Romano, sino de la antigua Roma en general. Seguramente se trate del periodo más complejo. A lo largo de la conferencia os vais a dar cuenta de la complejidad de este periodo. Son muchos personajes los que entran y salen de la escena. El lema de la conferencia es caos, como podéis observar, el fin de la tetrarquía. Hablaré ampliamente de la tetrarquía, por supuesto, y me detendré en los antecedentes de este periodo para que podamos comprender con exactitud cómo se desarrolla, cómo llegamos a este momento. Podéis ver en el cartel de la conferencia, siempre me gusta explicar el diseño, ¿no? La ilustración que acompaña. En este caso es un magnífico tapiz diseñado por Pietro da Cortona en 1635, que lo que representa es un momento de la batalla naval del Helesponto, que es uno de los encuentros bélicos cruciales de la Segunda Guerra Civil que se va a desatar entre Constantino y Licinio. No os preocupéis porque hablaré sobre esta acción bélica y sobre este conflicto. ¿Por qué caos? Pues es mi forma de abordar el contexto histórico de mi nueva publicación. Ya lo ha adelantado nuestro querido Vicente, acaba de salir apenas hace unos días este primer volumen de la trilogía Caos. Lleva por título El Águila y la Cruz y como trilogía le van a seguir otros 2 volúmenes de similares características hasta completar esta saga, ¿no? Ya estoy trabajando intensamente en la segunda parte, llevará por título Señor del Orbe y es un título muy apropiado, lo vais a entender conforme vaya avanzando con la conferencia. Pues bien, ¿por qué caos? Porque asistimos a un momento de máxima confusión institucional. Comenzamos el periodo con nada más y nada menos que 5 emperadores, 4 oficiales, 2 en Occidente, que son Licinio y Constantino, y 2 en Oriente, que son Galerio y Massimino Daia, pero hay un quinto elemento que es Magencio, que es un usurpador, o al menos todos le consideran un usurpador. No es el único, pero todos han consensuado que es el primer enemigo a batir. Pues bien, os voy a comentar cómo llegamos a este momento y cómo se resuelve esta situación. Quien conozca un poco la historia sabe que hablamos de una tetrarquía, pasaremos por una triarquía, luego una diarquía y acabaremos con una monarquía, con la restauración de la monarquía, en este caso constantiniana, ¿no? Porque es Constantino el que se alza como vencedor de todos sus rivales para iniciar su propia dinastía, la dinastía constantiniana, en la figura de sus hijos con la emperatriz Fausta, ¿no? Que son Constantino II, Constante II, Constante y Constancio II, que ya se ve que el hombre era muy original a la hora de poner los nombres y también tenía una hija que era Constancia. Pues bien, creo que lo primero es acotar la cronología del periodo. La novela empieza en el año 310 y abarca en este caso concreto hasta el año 316. El segundo volumen arrancará del 316 y llegará hasta el 325, con la muerte de uno de los personajes fundamentales que os voy a explicar. Y, por último, la tercera parte seguramente lleve el título de la Nueva Roma, que no es otra que Constantinopla o Constantinópolis, ¿no? Y que abarcará hasta la muerte de Constantino en Nicomedia el año 337. Y es que el año 310 fue un año muy importante. Para mí es uno de los primeros puntos de inflexión. Justamente en este año se autoproclaman Augustos Constantino, por tercera vez, y Massimino Daia, no contentos con una decisión anterior. No os preocupéis que voy a hablar con detalle de ello. Otra fecha importante es el 311, porque se producen las muertes paralelas de los 2 grandes garantes del sistema tetrárquico. Diocleciano, que es el fundador de este sistema, de este original sistema, y Galerio,
su lugarteniente, que muere víctima de una terrible enfermedad. De hecho, llega a pudrirse en vida, y eso también lo podéis ver plasmado en la novela. Otras fechas importantes son el 312, año en el que se desata la guerra civil entre Constantino y Magencio en Occidente. El año 313 pasa lo mismo en Oriente, en este caso entre Licinio y Massimino Daia. Ya veis que va a salir un vencedor en cada parte del imperio, ¿no? Por eso hablaba de una diarquía. El año 314-316, las fuentes no se ponen de acuerdo en cuanto al año de inicio de hostilidades de la primera guerra civil entre Constantino y Licinio. El año 324, año en que se desarrolla el segundo conflicto armado entre Licinio y Constantino, y el año 325, que es cuando se produce la muerte, la eliminación de Licinio, y a partir de entonces Constantino se convierte en dueño y señor de todo el mundo romano, del Orbis Romanum. ¿Por qué digo señor? Porque estamos en un momento en el que el máximo dignatario ya no es princeps, ya no hablamos de principado, hablamos de dominado, porque la máxima figura institucional pasa a ser dominus, señor. Por eso os hablaba del dominado de Constantino. Os hablaré del dominado de Diocleciano, que es casi el que comienza esta forma de gobierno. Pero es imposible comprender la tetrarquía sin remontarnos a unos antecedentes que son la crisis del siglo III. No sé si conocéis, en una conferencia anterior hablé en detalle de este periodo que se conoce en la historiografía como anarquía militar y que duró justamente 50 años, entre el año 235 y el año 285 después de Cristo. Es decir, año 235 fenece el último miembro de la dinastía Severa, es asesinado por las tropas Alejandro Severo y se instaura en el poder Massimino el Tracio. Es la primera vez que un emperador es nombrado por sus propias tropas y también la primera vez que un emperador no pisa la urbs, la ciudad eterna. Craso error, como se verá después. Y finaliza el año 285 con la victoria de Diocleciano, antes Diocles, en la batalla del río Margus, en la que se impone a el César Carino, hijo del emperador Caro, y asume el poder absoluto. Durante este periodo de 50 años van a reinar como poco 26 emperadores oficiales, otros tantos oficiosos, y solo uno de ellos murió de muerte natural, que es Claudio II el Gótico, que fue víctima de la peste de Cipriano, en el año 270. Apenas gobernó 2 años, luego le sustituyó Aureliano, uno de los grandes emperadores, pero esa es otra historia. Ahora voy a entrar de lleno a hablaros de Diocleciano y de la primera tetrarquía. Y diréis, ¿primera tetrarquía? Claro, hubieron varias. Dicen, según varios historiadores, definen hasta 6 tetrarquías diferentes, según iban entrando y saliendo de escena algunos de los protagonistas, ¿no? Yo casi las reduciría a 3 tetrarquías, pero luego se puede subdividir dependiendo de los diversos conflictos que se entablan entre los tetrarcas. Pues bien, la primera tetrarquía tiene un primer periodo que comienza en el año 286, pero antes os voy a presentar a los protagonistas de esta primera tetrarquía. Bueno, aquí tenéis la portada de Caos, el águila y la cruz. Reproduce un fragmento del fresco de Giulio Romano, ejecutado por Giulio Romano, pero diseñado por Rafael, que podéis contemplar en los museos vaticanos y que representa la victoria de Constantino en la celebérrima batalla del Puente Milvio. Este es el momento en que Constantino lanza en ristre, arremete contra las tropas magencianas y por aquí, por el fondo, podéis ver el águila y la cruz, ¿no? El estandarte de Constantino. Bien, estos son los tetrarcas, es un conjunto en pórfido que podéis, quienes habéis visitado Venecia, podéis contemplarlo
es un conjunto escultórico muy bello y, como podéis observar, no se puede distinguir cuál de ellos ocupa una posición superior al resto, porque van ataviados de la misma forma y con los mismos ornamentos. Este es Diocleciano, una de las imágenes icónicas de Diocleciano, ya os lo presento. Este es Maximiano Herculeo, que sería su lugarteniente. Voy a hablar en breve de todos estos personajes. Este es Galerio y este es Constancio, el padre de Constantino, Constancio Cloro, aunque lo de Cloro no está muy claro porque creo que es un epíteto más bien de época bizantina. Pues bien, la primera tetrarquía es importante conocer que es fruto de las circunstancias. Es una respuesta empírica a los grandes problemas del momento. Pero ¿cuál era el problema más importante? Lo he adelantado anteriormente. La usurpación militar. Os hablaba de que habían 26 emperadores oficiales, tantos otros oficiosos y otros que no llegaron a gobernar más que apenas unos pocos días. La usurpación militar era el gran problema de la época. Diocleciano se da cuenta, en primer lugar, de que el imperio es demasiado vasto para ser regido por una sola persona. En definitiva, prefiere compartir el poder antes que arriesgarse a perderlo. Y por eso hay una primera etapa, en el año 286, en la que nombra a Augusto a su lugarteniente de mayor confianza, que es Maximiano Herculeo, con el fin de que salvaguarde las fronteras. En la parte occidental, se ocuparía Diocleciano de la parte oriental, de hacer lo propio en la parte oriental y resolver un grave problema de disturbios, revueltas, que eran los bagaudas, que iban asolando todas las provincias galas. Pues bien, no fue suficiente, como se pudo observar, no fue suficiente porque, a pesar de esta diarquía inicial, se produjeron usurpaciones, como la de Carausio en el norte de la Galia y, sobre todo, en las provincias britanas. Por eso, en el año 293, va a elevar en el gobierno a otros 2 lugartenientes. Fijaros que os hablo no solo de grandes estadistas, sino sobre todo de grandes militares, de grandes jefes militares que tenían que hacer frente a multitud de problemas, la mayoría de carácter bélico, ¿no? Asciende al poder a Constancio y a Galerio. Galerio para el imperio, la parte oriental, asumirá el cargo de César o heredero, ahora os explico cómo se organiza, y para Occidente a Constancio, que va a ser el César de Maximiano Herculeo. Pues bien, en el sistema ideal de gobierno de Diocleciano, después de 20 años de gobierno, que se conoce como bicennalia, el emperador principal, o Augusto, debía retirarse voluntariamente del poder y ceder su puesto a su correspondiente César para que asumiera a su vez el cargo de Augusto y nombrara a un César. Pero en este caso rompe con las líneas dinásticas. Ya se sabe por experiencias anteriores de todas las dinastías que preceden a este periodo cómo acabaron, ¿no? Entonces, lo que hace Diocleciano es implementar la meritocracia. Van a llegar al poder aquellos que realmente lo merezcan, bien porque son grandes estadistas, como es el caso de Diocleciano, o porque sean grandes militares, como es el caso de Maximiano Herculeo, de Galerio o de Constancio. Pero es importante saber que el reparto de las tareas administrativas y militares no supone una merma de la unidad imperial. En este caso, Diocleciano va a ser el Augusto senior, ¿no? El Augusto principal, y va a actuar como un padre hacia el resto de gobernantes, ya sean Augustos o Césares, porque le deben su posición, ¿no? Le deben su puesto. Y además el resto actúa para la gloria de Diocleciano. De hecho, la gran victoria de Galerio contra los sasánidas, contra el imperio sasánida, fue celebrado de igual forma por Diocleciano que por el propio Galerio, que es el general que condujo las tropas y obtuvo realmente las victorias militares, y luego también es compartida esa gloria
con el Augusto y el César correspondiente en Occidente. Además, es importante saber que cada gobernante, cada Augusto, cada César, va a tener su propia capital, ¿no? En el caso de Diocleciano va a ser Nicomedia, en el caso de Galerio primero será Sirmium, luego será Tesalónica, son lugares muy estratégicos. Y en el caso de Occidente, la capital de Maximiano Herculeo será Mediolanum, la actual Milán, y la de Constancio, Augusta Treverorum, que es la actual ciudad de Trier, en Alemania, Treveris, que para quien haya tenido ocasión de visitar se habrá sorprendido por la enormidad de los monumentos y los vestigios del pasado romano que aún se conservan, como la Porta Nigra o un fabuloso anfiteatro con capacidad para 25.000 espectadores, unas termas romanas que no tienen mucho que envidiar a las de Diocleciano o el propio o Caracalla en la misma ciudad de Roma, etc. Porque cada gobernante se dedicó a engalanar su sede principal para ganar también la fidelidad de sus súbditos. Hay una fecha importante, os decía que a los 20 años de gobierno tenía que retirarse voluntariamente del poder en los Augustos. En este caso, el 1 de mayo del año 305 sucede esto, en una ceremonia que sucede prácticamente en muy poco tiempo de diferencia. Diocleciano abdica del poder en Nicomedia y Maximiano Herculeo, hay que decir que forzado, porque no quería abandonar el poder, hace lo propio en Mediolanum y adoptarán la posición de Augusto tanto Galerio como Constancio. Pues bien, Diocleciano se retira a su palacio de Spalatum, la actual ciudad de Split, que si habéis tenido ocasión habréis observado que sobre los restos del antiguo palacio es donde se ha edificado la ciudad de Split en Croacia, y Maximiano hace lo propio en su villa de Lucania. Pero desde la retirada de Diocleciano, porque sucede una cosa que sucede muy a menudo, y es que las grandes ideas acaban cuando el creador o muere o se retira o abandona esa idea, y es justamente lo que sucedió con la tetrarquía al retirarse Diocleciano, que es prácticamente el único gobernante en el imperio que lo hace. En este caso no nombro a Maximiano Herculeo porque va a intentar reasumir el cargo en varias ocasiones, como os voy a narrar a continuación. Entonces se produce el comienzo de la segunda tetrarquía, que para mí abarca del año 305 al año 308. El año 308 se va a producir otro punto de inflexión con la conferencia de Carnuntum o de Carnunto, en la actual ciudad de Petronell, en Austria, una ciudad fronteriza muy importante, sede de una gran legión y un sitio muy emblemático porque fue uno de los lugares principales donde Marco Aurelio, guerreando contra los marcomanos, redactó sus célebres meditaciones, ¿no? Aquí tenéis un mapa del imperio con el reparto de la primera tetrarquía. Aquí tenéis los diversos colores, Maximiano Herculeo en amarillo, Constancio en colorado, verde, etc. Y podéis también observar las diversas capitales, la parte occidental y la parte oriental. Bien, este es Severo. Claro, al ascender al poder, tanto Galerio como Constancio tienen que nombrar a sus respectivos césares. Pero aquí se produce el primer inconveniente, porque va a ser Diocleciano el que tome esa decisión y va a nombrar a Severo como César en Occidente, el César de Constancio, y a Maximino Daia, sobrino de Galerio, por cierto, el que ocupará el cargo en Oriente. Pero quedan al margen, y este es el primer problema, los vástagos, los primogénitos de Constancio, que es Constantino, que se había estado formando en la corte de Diocleciano, en Nicomedia, durante muchos años después de Galerio, con la promesa de asumir un cargo importante en el futuro, y ya se ve que no,
y Magencio, el primogénito de Maximiano Urculio. Ya os he dicho que quedan al margen las líneas dinásticas y esa es la razón por la que no se cuenta con ellos para asumir estos cargos. Pues bien, los dos se van a rebelar contra esta decisión. La primera dislocación del sistema tetrárquico tiene lugar en una fecha muy concreta, que es el 25 de julio del año 306, que se produce la muerte natural de Constancio en la ciudad de Boracum, la actual ciudad de York, en el norte de la provincia de Britania, al sur del muro de Adriano, y las tropas de su padre, de Constancio, en concreto de la Legio Sexta Victris, nombran a Augusto, directamente a Augusto, a Constantino. Ante esta decisión, Galerio reacciona, pero no tiene más razón que admitir que forme parte del gobierno, pero le insta a que rebaje su posición de Augusto a César. Constantino, no seguro de sus fuerzas, acepta rebajarse a César, pero ya forma parte de la tetrarquía. Hay que decir que es una usurpación en regla. O sea, lo que sucede en Eboracum es una usurpación. Que Galerio la aceptara es otra cosa. Lo que no va a hacer es aceptar la segunda usurpación, que tendrá lugar unos meses después. En concreto, el 28 de octubre, sucede lo mismo, esta vez en Roma, por parte de Magencio, que se gana la adhesión de la Guardia Pretoriana y es nombrado Brinques Invictus, un cargo que no existía en la época, con la esperanza de ser aceptado también por Galerio. En este caso, Galerio no acepta e insta a Severo, en teoría a Augusto de Occidente, a que resuelva la situación y que baje hasta Roma para derrocar al usurpador que ve en la figura de Magencio. Este es Maximino Daia, Constantino, célebre cabeza del coloso de Constantino, y este es Magencio, del que os estoy hablando. Pues bien, Severo se dirige a la URBS, a la capital, para erradicar a Magencio, pero con la mala fortuna de que las tropas de las que dispone Severo en ese momento todavía seguían siendo leales a Maximiano Urculio, que era el padre de Magencio. Pues bien, mediante una estratagema, este señor no consigue, Severo, no consigue llegar hasta Roma y se ve obligado a recluirse en Rávena, y mediante un señuelo Maximiano Urculio consigue engañarlo, traicionarlo y ejecutarlo por orden de Magencio. Ya ha salido de escena Severo, cuanto apenas ha durado unos meses. Severo II, en este caso. Ante esta situación, el propio Galerio emprende una campaña militar en dirección a la península itálica, progresa adecuadamente, pero cuando llega a la altura de Narnia, a unos 40 kilómetros de la URSS, temiendo que le suceda lo mismo, que las tropas que la acompañan sean leales a su rival, decide retirarse y momentáneamente dejar la situación en tablas. Eso en cuanto al año 307. El año 308 se hablaba de la conferencia de Carnuntum, en la que Galerio consigue sacar de su retiro a Diocleciano, que tenía una posición moral importante, ¿no? Todavía se había ganado ese respeto, y Galerio necesitaba de su apoyo, y en esta conferencia se reúnen 4 personajes. 3 supervivientes de la primera tetrarquía, como son Diocleciano, Galerio, que en este caso asume el cargo de Augusto Senior o Augusto Principal, el primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales, que es realmente el cargo que asume. Maximiano Urculio, que acude con la esperanza de que vuelva a asumir el cargo de Augusto, que se ve que el hombre le había cogido gusto y tenía ganas de reasumirlo. De hecho, se había autoproclamado a Augusto antes del 11 de noviembre, que es la fecha de la conferencia de Carnuntum. Y un personaje que surge ahora por primera vez, este es el reparto de la segunda tetrarquía,
no sé si lo podéis observar, ha quedado un poquito pequeña la diapositiva. Esta es una puerta monumental, los restos de una puerta monumental de Carnuntum, que fue una gran ciudad. Bueno, este es el altar dedicado a Mitra de los reunidos en la conferencia para finiquitar la situación a la que se había llegado. Pues bien, no asisten a esta conferencia ni Constantino ni Massimino Daia, con lo cual se vuelven a sentir perjudicados. Sí que se les va a nombrar Filii Augustorum, es decir, hijos de Augusto, pero entre otras decisiones hay que decir que el resultado del encuentro, en lugar de solucionar el problema, lo que hace es enredarlo aún más. Y os vais a dar cuenta cuando os diga las resoluciones a las que se llegó. En este caso, Diocleciano y Galerio consiguen que Masimiano Herculeo vuelva a abdicar del cargo de Augusto, mantienen como César de Galerio a Massimino Daia, que no deja de ser su sobrino, rebajan a Constantino, que se había autoproclamado por segunda vez Augusto, a la posición de César, y destituyen de todo poder a Magencio, que es el gran perjudicado, el gran rival a batir. Como nuevo Augusto de Occidente, nombran a este señor, que es Licinio Liciniano, que era uno de los grandes lugartenientes de Galerio. Y sin pasar por la posición o por el escalafón de César, lo auspician directamente al cargo de Augusto. O sea, os podéis imaginar el tremendo lío que se forma. Pues bien, Massimino Herculeo, repudiado por Magencio, por su hijo, por no haber sabido defender los intereses de la familia, va a buscar cobijo en la corte de su yerno, que es Constantino, porque lo había casado con su hija Fausta, y acude a la corte de Augusta Treverorum esperando que Constantino lo acepte como Augusto. Pero como veremos, Maximiano prefería gobernar solo y se va a rebelar contra el propio Constantino, aprovechando que Constantino está guerreando en las fronteras del norte contra las tribus de francos, alamanes, etcétera, y bueno, al final acaba Maximiano Herculeo suicidándose por su propia mano, ahorcándose por decisión de Constantino. Bueno, aquí tenéis, vais viendo cómo va cambiando la fisonomía del imperio conforme van entrando y saliendo diferentes personajes en escena. Se introduce otro personaje que es Domicio Alejandro en el norte de África, es decir, que Magencio, que es un usurpador, sufre la usurpación a su vez del vicario de la provincia del norte de África. Tiene que mandar a su prefecto de pretorio para solucionar el problema y lo vence a la altura de Cartago y consigue erradicar ese problema, que era un gran problema porque le cortaba el suministro de grano a la capital, a Roma. Y de hecho se produjeron diversos disturbios que pusieron en tela de juicio la validez del gobierno de Magencio. Como os decía, a principios del año 310 la confusión ha alcanzado su cima. Tenemos a 6 Augustos y ningún César, con lo cual os podéis imaginar. Tenemos a Galerio, a Licinio, Constantino, Massimino Daia, Magencio, Maximiano Herculeo, que está a punto de salir de escena, como os decía, instado a darse muerte por decisión de Constantino, y ningún César, lo cual es un gran problema y un craso error. A partir de ese momento, los acontecimientos se aceleran. Al año siguiente, como os decía, las muertes paralelas de los dos grandes garantes del sistema tetrárquico, lo cual complica aún más la situación. Es cuando, en este momento, a partir del 312, cuando se desencadenan las guerras civiles entre los tetrarcas, que es los que vengo a narrar con detalle en Caos, el Águila y la Cruz. En la propia estructura queda reflejado la primera parte, el Liber Primus, narro la guerra civil en Occidente entre Constantino y Magencio, con la gran batalla del Puente Milvio latiendo en el corazón de la novela. En la segunda parte transcurre en Oriente y narro la guerra civil en el 313 entre Licinio y Massimino Daia, con otra gran batalla, que es la batalla de Ciralum o de los Campus Ergenus. No nos ha dejado
casi constancia de cómo se desarrolló esa acción bélica. Y en la tercera parte, Liber Tertius, se van a reunir los personajes que quedan vivos de la primera y de la segunda y que van a abrir la puerta a la continuación, en la que voy a narrar ya de lleno las dos guerras civiles de las que voy a hablar a continuación entre Constantino y Licinio. Pues bien, Magencio clama venganza por la muerte de su padre, declara la guerra a Constantino. ¿Y Constantino cómo responde? Pues invadiendo la península itálica. Invade la península, reúne tropas, tanto de francos, alemanes que se han pasado al ejército de Constantino por los Alpes Cotiae, y viene a caer sobre la llanura padana y se produce un primer combate a las afueras de Segusio. Constantino, que tenía prisa por llegar a la capital, en 2 días incendia y vence a la guarnición de la ciudad. El siguiente combate se produce en Augusta Taurinorum, la actual ciudad de Turín, donde ya se le enfrenta un gran contingente magenciano integrado fundamentalmente por clibanarios, que eran como los tanques de la época, eran estas tropas de caballería armadas con escamas metálicas, tanto el jinete como la montura. Se produce un nuevo combate en Brixia, siempre favorable a las armas de Constantino. Mediolanum le abre las puertas, es decir, una de las grandes capitales de la época decide no resistir el embate de Constantino y le abre directamente las puertas, lo cual fue bastante traumático para el propio Magencio. Y ya en Verona se produce una primera gran batalla. Verona era el gran baluarte en el norte de la península de Magencio, y allí manda a su prefecto de pretorio, su mejor general, Ruricio Pompeyano Magencio, con tropas muy nutridas, seguramente superiores a las del propio Constantino, pero Constantino, que se revela como un gran general y al frente de sus propias tropas, consigue vencer y dar muerte a Ruricio Pompeyano, que era la gran pieza con la que contaba Magencio. Ante esta gran derrota caen a continuación Aquilea, Mutina y la propia Rávena, que era un puerto muy importante de la época. Y a partir de entonces Constantino avanza hacia el sur por la vía Flaminia con el camino prácticamente expedito. Solo se producirá un breve combate a la altura de Sassa Rubra o Rocas Rojas, muy cerca ya del puente Milvio, ¿no?, del que os hablaré a continuación. Pues bien, el 28 de octubre, que curiosamente se celebraba el 6º aniversario del reinado de Magencio, que era muy supersticioso, acude a los libros sibilinos, a los célebres libros sibilinos, para conocer la fortuna o el desenlace de la batalla, porque no se sentía muy seguro de su capacidad como militar. Y bueno, los libros sibilinos le dicen que ese día morirá el enemigo de los romanos. Y claro, para él, ¿quién era el enemigo de los romanos? Pues Constantino, porque era el príncipe de los romanos. Pues bien, en la célebre batalla del puente Milvio, bueno, aquí tenéis el lábaro. No quiero entrar en detalles ya sobre el sueño de Constantino, la visión de Constantino, la célebre frase in hoc signo vinces, si adoptas este signo obtendrás la victoria, ¿no? Y cómo luego estampa ese símbolo del crismón en los escudos de sus tropas Constantino, con el fin de insuflar un ánimo supletorio. Hay que tener en cuenta que Constantino se lo estaba jugando todo, el todo por el todo, con tropas muy inferiores, pero más veteranas y con mayor capacidad militar que las de Magencio, que ya se sabe que no tenía una formación militar muy grande, ni siquiera había asumido el cargo de ponerse al frente de sus tropas en ninguno de los combates de los cuales os he citado. Pues bien, Constantino adopta el símbolo de Cristo, del crismón, y que rematará lo sucesivo su estandarte, ¿no?, el lábaro, que es como se conoce. Bien, aquí tenéis el fresco al completo de la batalla de Puente Milvio, un fresco magnífico, como podéis
observar en el centro figura la figura de Constantino, como os decía, y bueno, y aquí podéis observar el puente Milvio, ¿no? Que quien conozca el desarrollo de la batalla sabrá que se quebró, y sobre todo un segundo puente que mandó construir Magencio, un puente de barcas para doblar el paso de sus tropas y alcanzar la llanura en la que se iba a enfrentar a Constantino. El combate se decidirá por la mayor arrojo y la mayor capacidad militar de Constantino, como os decía. Pues bien, huirá Magencio y perecerá con miles de sus hombres ahogado en el Tíber, ¿no? Que es el puente Milvio cruzaba el río Tíber, y en el Adventus, o celebración de la victoria, su cabeza, hallarán el cadáver, y su cabeza rematará una de las picas que acompañará a la ceremonia triunfal. Constantino adoptará diversas medidas, entre ellas disolver la Guardia Pretoriana, porque ya se sabe que la Guardia Pretoriana ya en el pasado habían auspiciado a diversos gobernantes, y en este caso la disuelve, los restos de la Guardia Pretoriana, la sustituye por las Scholae Palatinae, o guardias palatinas, y además la casta praetoria, es decir, la fortaleza de los pretorianos que estaba dentro de la propia ciudad, de las murallas aurelianas de Roma, pero en este caso derriba la muralla occidental para que la guardia pretoriana, o en este caso las escuelas palatinas, no se tenga que defender de los propios romanos, ¿no? Sino integrarla en el conjunto de defensas de la ciudad. Aquí tenéis un esquema del desarrollo de la batalla, la posición de las tropas de Constantino, las de Magencio, y cómo después del ataque liderado por el propio Constantino huyen preferentemente hacia el puente de barcas y claro, por el peso de las tropas, este puente se quiebra y se lleva la vida de muchos de los soldados y pretorianos de Magencio, incluido el propio emperador. Aquí tenéis un detalle del fresco de Julio Romano, Constantino, y aquí tenéis a Magencio ya hundiéndose en las aguas del Tíber. Pues bien, después de este primer conflicto armado, al desaparecer Galerio por una terrible enfermedad, como os comentaba, y Magencio, quedan tres tetrarcas, ¿no? En este caso, Constantino, Licinio y Massimino Daia. ¿Qué pasa con Massimino Daia? Pues lo vais a ver a continuación. Antes se produce el célebre edicto de Milán, mal llamado edicto porque realmente se trató de una entrevista y de una alianza política entre Constantino y Magencio, en la que sobre todo afecta al culto de los cristianos y a esa tolerancia religiosa que ya tiene un precedente en Nicomedia, ¿no? En el año 311, con el edicto de Galerio. Al final de sus días, permite esa tolerancia religiosa, pero en este caso lo que se trata es de recuperar los bienes que habían sido incautados a los cristianos. Entre otras decisiones, Licinio se esposará con una de las hermanastras de Constantino, en este caso Flavia Julia Constancia, que es este personaje que veis aquí, medio hermana paterna de Constantino, hija de Teodora, y como os decía, se sella una especie de alianza entre ambos. ¿Qué sucederá? Que Massimino Daia lo va a ver o lo va a tomar como un casus belli. Así llegamos al año 313, que es el año en el que Massimino Daia reacciona contra esa alianza. Después de una desafortunada campaña en Armenia, hay que decir que Armenia era prácticamente el primer estado enteramente cristiano, y el sentir de Massimino Daia era anticristiano, ¿no? Y seguramente con ese propósito fue contra Armenia, pero decide dejar la situación en tablas y emprender una campaña de conquista de los territorios europeos de Licinio, ¿no? Sobre todo de la provincia de Europa. Con ese fin reúne 70.000 hombres, cruza el estrecho del Bósforo y pone sitio
a la ciudad de Bizancio. Después de 11 días de asedio, porque Bizancio ya entonces estaba muy bien protegida por más de una muralla, sobre todo por la muralla que había edificado Septimio Severo después de las guerras civiles contra Pescenio Nigro y Albino, toma la ciudad, va contra Heraclea, entonces capital de la provincia. Después de 8 días de asedio también consigue rendirla y Licinio reacciona, recluta unos 30.000 hombres, un ejército de maniobra a marchas forzadas y marcha hacia la Tracia, ¿no? a su base de operaciones en Adrianópolis. Los dos están abocados a enfrentarse, pero como se verá, Licinio era mucho mejor general que Massimino Daia, con tropas muy inferiores pero más veteranas, consigue alzarse con la victoria en Ciralum, en las proximidades de Ciralum, en los campus Ergenus. Desaparece Massimino Daia, desaparece de escena, aún intenta levantar otro ejército, huye hacia la Anatolia en dirección a Siria y acaba dándose muerte a sí mismo en la ciudad de Tarso. Y ahora llegamos ya al periodo de las guerras civiles, las dos guerras civiles entre Constantino y Licinio. El conflicto entre ambos coemperadores probablemente se debió al nombramiento del senador Vasiano. Preferentemente Constantino pensó en establecer como un estado tapón entre los territorios de uno y otro y confió en Vasiano, que casó además con su medio hermanastra Anastasia. Lo que sucede es que Vasiano era hermano de Senecio, que era uno de los generales o personas de confianza de Licinio que conspira junto con Vasiano para eliminar a Constantino. Ya podéis ver que en la base de estas supuestas alianzas siempre está el puro egoísmo y el ansia y el hambre de poder, que además llega hasta nuestros días. Pues bien, Constantino exige a Licinio ejecutar a Senecio, ante lo cual Licinio se niega por completo. En este caso, Constantino marcha hacia los territorios de su rival con un ejército de 20.000 hombres, intercepta a las tropas de Licinio con tropas superiores, unos 35.000 hombres, en el centro de la Tracia, y ahí se entabla un primer combate en Cibalis, la batalla de Cibalis, que es favorable a las armas de Constantino. Casi todos los combates se resuelven gracias a la habilidad de Constantino, que al frente de su caballería consigue envolver o hacer huir a la caballería enemiga y envolver al centro de las tropas de Licinio, en este caso. Aún se producirá a los pocos meses otro encuentro armado, en este caso en el campus Ardiensis, también en Tracia. Estamos en el año 316, según algunas fuentes, año 314. Yo me inclino más por el año 316, más que nada por el peso, el mayor peso de las fuentes que dicen que fue exactamente en este año. Este segundo combate es más reñido, pero también es favorable a Constantino. Pero pensando Constantino que Licinio se va a retirar hacia Bizancio, hace Licinio todo lo contrario, marcha hacia el norte y lo que hace es separar al ejército de Constantino de su línea de suministros y además rompe sus líneas comunicacionales. Ambos buscan desesperadamente la paz, Licinio porque ha sido derrotado doblemente y Constantino porque se ve en una situación bastante comprometida estratégicamente, ¿no? Pues esa paz se va a sellar en la ciudad de Sérdica, el 1 de marzo del 317, una fecha además elegida por Constantino por ser el aniversario de la elevación al poder de su padre, ¿no? de Constancio. Pues bien, entre otras decisiones, Licinio reconoce a Constantino su posición privilegiada como Augusto senior y le cede todas las provincias europeas excepto Tracia. Y además se nombran 3 césares. Lo que pasa es que estos 3 césares, como ya se ve,
son de sangre, es decir, se nombra a Crispo, que es el primogénito de Constantino, de su primera mujer, de Minervina, a su segundogénito, pero primogénito de Fausta, que es Constantino, futuro Constantino II, y a Licinio el joven, ¿no?, que es el hijo, apenas tenía 2 años, que había tenido Licinio con la hermana de Constantino. Bien, aquí podéis ver en qué situación queda, después de sellar esa paz, el reparto de territorios en el imperio y cómo realmente se trata de una diarquía, ¿no? Constantino como emperador de Occidente, o Dominus de Occidente, y Licinio de Oriente. Hay un cambio importante, porque en este caso los césares, primero, no son grandes lugartenientes, no tienen experiencia militar, son jovencísimos, y aquí ya se han introducido, como os decía, las líneas dinásticas. Y hay una variación de grado que va a desembocar en el resultado del segundo conflicto bélico, que va a suceder 8 años después, en el 324, después de esa inestable tregua, porque los dos van a buscar un motivo para desencadenar ese casus belli. En este caso lo encuentra Constantino por la invasión de un grupo de sármatas en los territorios de Licinio, pero será Constantino el que acudirá a erradicar ese problema, lo cual Licinio pues, le sienta bastante mal y desencadena esa reacción violenta contra su rival. Se va a producir un primer encuentro bueno, este es Crispo, el primogénito de Constantino, y aquí podéis ver a Licinio y Licinio el joven, en una de las monedas acuñadas en la época. Este es el plano de la batalla de Adrianópolis, que fue bastante sangrienta. Una vez más, las tropas de Licinio son más numerosas, pero el arrojo y la veteranía de las tropas de Constantino se van a imponer. Una vez más, Constantino lidera a su caballería, pone en fuga a la caballería enemiga y rodea a las tropas de Licinio, y se produce una gran matanza, según las fuentes de la época. Licinio no tiene más opción que refugiarse tras los imponentes muros de Bizancio. El siguiente encuentro armado tendrá lugar en el mar. Bueno, aquí tenéis un trireme de la época. En el mar, como os citaba, la batalla naval del Helesponto, que además la flota de Constantino la va a liderar Crispo, ¿no? Su primogénito, se va a enfrentar contra la escuadra enemiga de Licinio, liderada por el almirante Abanto. Una vez más, las tropas de Constantino son inferiores, 200 trirremes frente a 350 liburnas. Se produce una doble batalla en 2 días consecutivos. Hablo del Helesponto y me estoy refiriendo al actual estrecho de los Dardanelos. No sé si os situáis geográficamente. Aprovecha la estrechez de los Dardanelos, en este caso Crispo, para hundir muchas de las naves de Licinio, y al día siguiente, justamente una tempestad es la que va a terminar de desbaratar a la escuadra de Licinio y de Abanto. De hecho, solo sobreviven 4 de sus liburnas. Por tanto, Crispo obtiene una abrumadora victoria que va a recluir aún más a Licinio tras los muros de Bizancio, pero no sintiéndose seguro, pasa hacia la Anatolia, va a reunir todo tipo de tropas, nombra como coemperador a Martiniano, que es este personaje, una de las monedas acuñadas en la época, e incluso se hace con una banda de visigodos para continuar nutriendo sus tropas. Pero a la altura de Crisópolis se va a producir el último gran enfrentamiento entre los 2 tetrarcas, de nuevo favorable a las armas de Constantino. Quiero remarcar el aspecto religioso del conflicto. Os hablaba del lábaro, y es curioso que las tropas de Licinio en batalla usaban las imágenes de los dioses paganos de Roma, y mientras Constantino enarbolaba, ¿no?, el estandarte cristiano o lábaro. Y es que Licinio, que además era muy supersticioso, había desarrollado un recelo importante contra el lábaro, y había prohibido a sus propias tropas
que lo atacaran o incluso que lo mirasen. Fijaros hasta qué punto. Pues bien, la abdicación de Licinio ocurrirá al día siguiente de la batalla de Crisópolis, es decir, el 19 de septiembre, en Nicomedia. Lo van a encarcelar en Tesalónica, una especie de arresto domiciliario, pero no se va a conformar y va a tratar en más de una ocasión de reclutar tropas bárbaras, en este caso para volver a alzarse en armas contra Constantino, a pesar de los ruegos de la hermana de Constantino de que le perdonara la vida, pero finalmente a Constantino no le va a temblar la mano y va a acabar con la vida no solo ya de Licinio, sino de Licinio el joven, ¿no? Por si acaso, en un futuro, también intentaba seguir los pasos de su padre. Pues bien, a partir de entonces, Constantino va a ser el dueño y señor de todo el Orbis Romanum. Bueno, aquí tenéis, os hablaba del estrecho de los Dardanelos, el Helesponto, ¿no? Este es el estrecho del Bósforo, la situación de Bizancio, y aquí en este punto es donde se produce la última de las confrontaciones armadas en Crisópolis entre Constantino y Licinio. Y quería llegar a este punto, que es un grabado del célebre Arco del Triunfo de Constantino, que se erigió en Roma en el año 315 para celebrar la victoria en Puente Milvio, pero que creo que resume muy visualmente el gran triunfo de Constantino frente a personajes bastante diversos y bastante notables de la época. A partir de entonces, Constantino va a tener vía libre para fundar su propia capital. Ya os decía, la Nueva Roma, refundada como Constantinopla, Constantinópolis, para huir de la Roma republicana y de la vieja Roma pagana, ¿no? Y en principio, este periodo último que os he narrado es el que abarcará el segundo de los volúmenes de la trilogía, y yo creo que hasta aquí lo podemos dejar.